Muy buenas tardes para todos. Continuando con la respuesta de la actividad WA9 Evidencia 2, técnicas para la optimización de la base de datos. Del segundo video, frente a la aplicación de consulta y optimización de las mismas en la base de datos de Hacienda, eh, en la especialización de gestión y seguridad de bases de datos con ficha 2010-635, liderada por el instructor William Franco Castillo Penagos. Este segundo video es para completar la respuesta y dar las recomendaciones finales frente a la optimización de consultas de SQL Server y la creación de índices. En ese entendido, entonces continuamos con el ejercicio. Verificamos nuevamente que estemos trabajando sobre el SQL Server y el Server 2003. Aquí tenemos su interfaz, SQL Server 2008 R2 a través de su Manager Studio. Y las consultas previamente establecidas frente a la base de datos de Hacienda, como podemos verificar aquí que ya está conectada. Bases de datos Secretaría de Hacienda y ya estemos conectados, y previamente tenemos ya las consultas que nos establece el laboratorio. Entonces aquí nos dice que la base de datos de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de San Antonio del Sena debemos generar 10 consultas, realizar una presentación mostrando el procedimiento efectuado y los cambios sugeridos por el asistente optimizador de SQL Server R2 2008, lo mismo que en el primer video. Pues antes de activar el administrador, vamos primero a generar la tranza a través del SQL Server Profiler para que nos determine si realmente necesitamos o no índices sobre cada una de las tablas que integra la base de datos de Hacienda. Nos conectamos, le damos nombre a la tranza, optimización, base de datos, Hacienda. Igual que en el primer video, pues vamos a trabajar sobre la plantilla tuning, que nos establece pues los procedimientos almacenados y la transaccionalidad, que son los valores que necesitamos realmente para terminar la actividad del laboratorio. Le damos guardar. Estamos aquí en Progress Profiler. Aquí teníamos la de salud y pues vamos a crear la de Hacienda. De Hacienda. Bueno, aquí había una que preestablecida ya. Vamos a reemplazarla. Le damos reemplazar. Establecemos el mismo tiempo por defecto. Confirmamos los eventos. Correcto. Configuramos la base de datos, ya que no va a ser Secretaría de Salud, sino que sea la de Hacienda. Copiar. Vamos a cerrar esta. Esta es la tranza que tenemos que habilitar. Esta. Vamos a cerrar esta que ya esto nos permitió ya ejecutar. Ya tenemos otra abierta por acá, que era la anterior, de la Secretaría de Salud. Listo, nos quedamos con la de Hacienda y le damos a ejecutar o correr la tranza. Hacienda, aplicamos. Entonces vamos a ejecutar las consultas, pero antes de ello vamos a hacer el mismo ejercicio con la base de datos de Hacienda, que no existan índices creados identificar cuáles índices creados hay. Como lo mencioné en el primer video, pues hay dos formas. Vamos a mirar la primera forma a través de procedimientos almacenados. Le damos a ejecutar a cada una de las tablas que integran la base de datos de Hacienda. Le damos a ejecutar. Está corriendo la consulta.
Vamos a desplegar aquí este campo para que nos permita mejor vista. Y efectivamente tiene la misma creación de índices como la base de datos de Secretaría de Salud a través de sus primary key y que son únicas. Vamos a hacerlo de manera interfaz con el diseño y la herramienta administrador de llaves e índices, y efectivamente pues nos muestra los mismos resultados. Donde está el concepto, seleccionamos concepto pago, ¿sí? Y vamos a cerramos concepto y es el mismo. En ese orden de ideas, entonces dejamos ejecutando la tranza para que nos vaya almacenando el rendimiento y poder más adelante analizar si ha mejorado o no el rendimiento con la creación de índices. Bueno, ejecutemos la primera consulta que habla de, miremosla aquí en el laboratorio, dice listar los propietarios por apellido, sus predios y cuáles son sus facturas que tienen vigentes. Entonces, como es lo mismo, listar los propietarios y cada una sucesivamente aquí son las mismas que nos exige el laboratorio, sino que se establecieron previamente pues para mejor apoyar el video que no demore tanto y poderlo cargar y no pese tanto. Listo, ejecutemos la primera consulta, le damos ejecutar, nos muestra sus resultados y ejecutemos a través de ejecución de plan. Aquí nos muestra el porcentaje de recursos de donde se toma cada uno, ¿vea? Entonces nos dice que del índice de primary key de la tabla facturas vigente toma un 19%, del predio toma un 15%, de propietarios que toma un 12%. Bueno, y así sucesivamente. Verifiquemos que en la tranza se haya ejecutado la consulta. Y efectivamente, pues aquí la tenemos. La consulta y su tiempo de respuesta. Ya tenemos. Con el mismo administrador que se va a desplegar. Exacto. Confirmamos que estamos en la Secretaría de Hacienda. Nuevamente ejecutemos la segunda consulta, que consiste en organizar las facturas vigentes por fecha y concepto la suma valor pagado por mes, asumiendo que estamos un día antes del 24 de junio del 2020 para que sean vigentes, ¿no? Vamos a ejecutar. Aquí nos aparecen los resultados de la consulta, fecha de vencimiento, nombre de concepto, avalúo y el total a pagar y los números de factura. Ejecutemos esa misma consulta a través del plan de ejecución para observar de dónde toma los recursos. Nos dice que el de la primary key de concepto pago toma un 24%, de la factura vigente, la tabla de factura vigente 24%, 11% del detalle consulta, verifiquemos que haya cargado la otra. Aquí efectivamente aparece la otra consulta, su tiempo de carga. Miremos acá, entonces continuamos con las consultas, que sería la segunda consulta, perdón, la tercera. Dice la Secretaría de Hacienda quiere saber cuáles facturas están pendientes por un concepto de declaración de renta, agrupándolos por el tipo de uso: comercial, gobierno, mixto, público y residencial. Ejecutamos la consulta. Maximizamos acá para mejor vista. Aquí tenemos los valores que nos exigía por el tipo de uso, que son mixto, público y residencial. La ficha del predio y la matrícula y los números de factura. Vamos a ejecutarlo a través del plan de ejecución y aquí podemos observar
el porcentaje que toma de cada index o de cada recurso. Ok, vamos con la otra consulta. Cuarta sería: la Secretaría de Hacienda requiere un informe de las cuentas por pagar y cobrar a terceros. Necesita saber números y teléfono y su nombre para poder hacer el cobro y pagar sus obligaciones. Ejecutemos la consulta. Aquí nos dan los resultados, los nombres, los apellidos, número identificado y el teléfono para poderlo notificar. Y ejecutemos a través de la plan de consulta, que nos dice que toma un 14% de la primary key en la tabla terceros, 12% de las cuentas por pagar, un 12% de las cuentas por cobrar y un 63% de inner join. Continuamos con la consulta número quinta. Dice: consulta, saber las facturas vigentes del estado 1, 2 y 3, del estrato, 1, 2 y 3 sobre el impuesto predial. Se requiere la siguiente información filtrando por estrato: fecha de vencimiento, predio y nombre completo del propietario. Vamos a ejecutarla. Efectivamente nos muestra los resultados de tipo de extracto, los apellidos y nombres, la matrícula, la ficha y el total a pagar. Consultémoslo a través del plan de ejecución, para analizar de dónde toman los recursos. Un 20% del índice de la tabla de extractos establecido a través de la llave primaria, primary key. Un 20% lo mismo de la tabla propietarios, de la tabla predios un 20% y de factura vigente 9%. Ok. Entonces, continuando con el análisis del rendimiento, observamos acá en la tranza que nos permite medir el rendimiento de la base de datos o del sistema manejador de bases de datos, y observamos acá los tiempos. Esta consulta pues tomó bastante tiempo, digamos. El tipo de uso, ¿verdad? Entonces, en esa orden de ideas, entonces para verificar si podemos optimizar las consultas, vamos a detener la tranza. Se detuvo la tranza. Vamos a verificar cómo se guardó. Si efectivamente se guardó como Hacienda, pues ahí está. Entonces, vamos a reemplazarla. Se guardó como Hacienda. Cerramos la tranza. Y seguidamente vamos a ejecutar la otra herramienta del asistente de SQL Server, que nos ayuda a optimizar la base de datos, que se llama Asistente para Optimización de Bases de Datos Database Engine Tuning at Bison. Este asistente pues ayuda al motor bases de datos a examinar cómo se procesan las consultas de bases de datos y luego recomienda cómo poder mejorar el rendimiento del procesamiento de consultas, modificando las estructuras de las bases de datos como índices, vistas, indexadas y particionamiento. Es importante recordar que la creación de índices consume más recursos en memoria y modifica la estructura parcialmente. Bueno, verifiquemos entonces vamos a ejecutar la herramienta de asistente de optimizador Adbison. Le damos conectar. Vamos a configurar primero la base de datos. Configuramos la base de datos, que es Secretaría de Hacienda. En opciones, no olvidemos configurar el máximo de espacio que requiere, que son 5 megas lo recomendado.
le damos guardar, le damos general. Una vez configurado, pues vamos a ejecutar el análisis. Ahí está corriendo ya el análisis, el asistente de optimizador de que nos aporta el SQL Server 2008 R2. En este orden de idea, pues no nos recomienda la creación de índices en la base de datos de Hacienda. Esto es debido a que realmente pues tenemos una base de datos con poquitos registros y no maneja un alto volumen de información. Por tal razón pues no requiere optimizar las consultas y no recomienda pues la creación de índices, diferente al video número 1 que como previamente se le insertó información, sí generó la creación de índices. Vamos a mirar los reportes que se ejecutaron, que se solicitaron, se establecieron determinadamente. Acá está, reporte. Confirmamos que la base de datos de Hacienda, el espacio mínimo requerido y el que se utilizó. Verificamos dentro de la selección de reportes los índices que actualmente hay, los mismos que observamos a través del procedimiento de almacenados y se crearon a través de sus llaves primarias, y los que recomienda pues son los mismos, no recomienda ningún otro porque pues no sé, perdón, los mismos que están. Pero entonces voy a parar el video y previamente pues voy a cargar información a la base de datos, a cargar registros a algunas de las tablas de las bases de datos, donde aquí verificamos verificamos los datos que tiene, los registros que tiene, y pues voy a cargarle registros a una de las tablas para que suban al menos a 1000 registros o 2000 registros y el optimizador nos pueda, digamos, recomendar algunos índices. Ya volvemos en unos segundos. Bueno, una vez ingresado más de 3000 registros a la tabla de propietarios de la Secretaría de Hacienda, vamos a continuar con el laboratorio a ver si nos permite o nos indica la creación de índices. Nuevamente pues vamos a ejecutar la herramienta de SQL Profiler. Optimización. Vamos a guardar la tranza. Hacienda, pero vamos a ponerle 2. Le damos guardar. Configuramos los eventos. Pues, como dije anteriormente, pues solo necesitamos el depósito almacenado, procedimiento almacenado y la transaccionalidad que se nos permite ese. Configuramos la base de datos, que sea la de Hacienda. Le damos OK. Establecemos el tiempo, confirmamos el máximo almacenado y le damos correr. Efectivamente pues ya está ejecutando la tranza. Vamos a nuevamente pues esto es uno de los datos que estaba insertando.
Cerremos estas consultas. Las consultas de la tabla de Hacienda, perdón, de la base de datos de Hacienda, las consultas que estableció el laboratorio, vamos a ejecutar una por una. Las ejecutamos para que quede guardado en la tranza. Ejecutamos. Las ejecutamos. Ejecutamos la tercera, que ya pues la había explicado inicialmente. La cuarta. Y la última consulta. Pues prácticamente la cambiaría un poquito los datos por la cantidad de registros que se solicitó. Nos vamos a la tranza. Aquí verificamos la consulta, la demora de los tiempos, que esté sobre la tabla de datos de Hacienda y el administrador. En este caso pues paramos la tranza, la guardamos, la cerramos, perdón, y ejecutamos la otra herramienta asistente de optimización, que es el Database Engine Tuning Advisor. Le damos a ejecutar, nos conectamos, configuramos la base de datos que necesitamos configurar, que es la de Secretaría de Hacienda. Buscamos el archivo de la tranza 2 de Hacienda 2, perdón. Configuramos el máximo de espacio almacenado de requerimiento, que son 5, de almacenamiento recomendado 5, le damos OK, verificamos y le damos a analizar y analizamos. En este momento pues se está ejecutando la herramienta de análisis de datos. En este momento no recomiendo, voy a parar el video un segundo y para verificar qué fue lo que pasó. Bueno, una vez ejecutado el optimizador Tuning Advisor y verificado que a pesar de que se insertaron 3.000 registros en la tabla de propietarios, tampoco nos recomienda la creación de índices, diferente pues a la primera base de datos, que fue la Secretaría de Salud. En ese entendido pues nos demuestra que esta herramienta es efectiva, que realmente es una herramienta que todo administrador de bases de datos debe conocer para así optimizar las bases de datos que esté administrando. Finalmente, y para darle terminado al video, pues quiero mencionar las recomendaciones que se deben de tener en el desarrollo de esta actividad y para qué sirven los índices. Entonces, en este entendido, pues los índices pues ahorra el tiempo en las consultas, pero aumenta el costo de inserción y actualización. Esas son unas recomendaciones. Ahorra el tiempo, pero aumenta el costo de inserción. También los índices nos ocupan más espacio y memoria, porque cambia la estructura. De igual forma, al indexar los campos que se usan, de igual forma se debe indexar los campos que se usan de nexo, entre otras tablas. Y muy importante es mencionar que no indexar campos que se utilizan con poca frecuencia,
pues ya que pues, van a ocupar espacio y memoria y no se van a utilizar de manera frecuente, entonces no hay necesidad. Y finalmente, pues mencionar la importancia de los índices, que es optimizar el tiempo de respuesta de una consulta. Es una de las importancias. Y otro es, sirve para asegurar la unicidad de los valores para una columna o un conjunto de columnas. Como el ejemplo de que cuando no se crean automáticamente la base de datos a través de los primary key crean sus índices, que eso, digamos, garantiza la unicidad de esa información, de ese índice como tal, como del ID incidente o el ID de usuarios. Automáticamente garantiza la unicidad de ese dato, que no se repita en otras tablas. Muchas gracias, doy por finalizado el laboratorio.